Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Buenas tardes a todos, todas y todes quienes están del otro lado. Bienvenidos a un nuevo conversatorio de la Confederación Argentina de Deportes. Nos volvemos a encontrar, en mi caso, después de una semana de faltazo con algún problema de salud, pero no, nada grave, nada importante. Me reemplazó hoy muy bien Eli Acosta, así que aprovecho y le mando un beso y un abrazo y las gracias. Hoy tenemos una nueva mesa para charlar en el marco del programa Liderar Mujer en el Deporte, que es organizado por la Confederación junto a FAMUD y Pan American Silver. Acuérdense que esto está transmitiéndose en vivo por las redes de la Confederación Argentina de Deportes, por el Facebook, por YouTube, que la encuentran como CatPlay Oficial, ahí va a quedar también este conversatorio, y la radio de CatPlay que se puede descargar a través de App Store o Play Store. El disparador de hoy es, charlar sobre el deporte como factor de igualdad social, y para eso armamos esta mesa que ven acá. Voy a pasar a presentar uno por uno. La verdad que, agradecerles primero por estar ahí del otro lado, por la buena onda y por el tiempo en estos tiempos difíciles. Estamos con Adrián Romani, que es secretario de Poder Popular de Gualeguaychú, director de deportes del municipio de la localidad. Buenas tardes, Adrián. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. No sé si no. Hola, Yelén. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Ahí va? me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Y saludo a todos los compañeros y las compañeras que nos acompañan hoy. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Está también Miguel Guidardini, que es gerente del Departamento de Responsabilidad Social del Club Racing, de Racing Solidario. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, también como dijo Adrián, ¿no? Un orgullo estar compartiendo este conversatorio con, esta linda mesa, esta, digamos, mesa con tan grandes profesionales, así que espero estar a la altura y, bueno, ojalá poder cumplir las expectativas. Bien, sí, tranquilo, no tomamos prueba, somos copados y copadas acá, no te preocupes. Oh, menos mal, porque yo ya, viste, tenía todos los machetitos por acá, viste, pero se me empezaron a mezclar y así que dije, bueno, vamos a dejar a la espontaneidad. Está también Lisa Solvirano, que es coordinadora del proyecto Una Victoria Lleva a la Otra, de ONU Mujeres Argentinas. Gracias, Lisa, también por estar ahí del otro lado. Gracias a Yelén por la invitación, a FAMUD, y un gusto estar acá con estos compañeros, con algunas ya conocidas de hace tanto tiempo como con Moni, así que un placer compartir con ustedes este conversatorio.
Bien, bueno, y me das pie entonces para presentar a Mónica Santino. Moni es directora técnica de la Nuestra Fútbol Feminista, referenta de la Villa 31, ahí en Retiro. Bueno, es también periodista deportiva, es integrante del comité asesor en deporte y género del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Moni, ¿cómo andás? Buenas tardes, Aye. Bueno, también agradecer mucho la invitación, la posibilidad de compartir con compañeros. Como dijo Lisa, hace tiempo que caminamos canchas y lugares para crear un deporte más justo. Y el gusto grande de conocer a Emilce, digamos, una deportista de selección, eso también, digamos, nos llena de orgullo y me da expectativa por lo que podamos conversar, ¿no? Así que, bueno, contenta, vamos a ver qué sale. Bien, bueno, y Emilce Sosa es la otra integrante de esta mesa, la pata de la acción adentro de la cancha de juego, jugadora de la selección mayor de vóley Las Panteras, también jugadora de San Lorenzo. Bueno, ya vamos a ir también conociendo su historia y si el deporte social en este caso tuvo su influencia. Buenas tardes, Emilce, muchas gracias, sabemos que venís de entrenar, así que muchas gracias por estar ahí. No, muchas gracias a ustedes, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme, por estar, vine corriendo porque quería estar en este conversatorio, así que les agradezco. Bueno, muchísimas gracias. A ver, yo pensé como para arrancar en esto del deporte como factor de igualdad social. ¿Qué percepción tienen ustedes o qué los lleva a pensar como este disparador, ¿no? Si el deporte realmente puede ser o cumplir esta función en nuestra sociedad, si ya lo hace, si hay algunas deudas. Por supuesto que cada uno viene de recorridos distintos, ¿no? También la puerta abierta a que cuenten, bueno, su experiencia territorial y no tanto. No sé si alguien quiere arrancar. Qué difícil, ¿eh? Es una preguntaza, ¿no? Porque abarca un montón todo lo que dijiste. A ver, yo trazo algunas líneas, pero me parece que está buenísimo esto de que podamos charlar todos, ¿no? O ir pasándonos la pelota. La primera respuesta que me sale es sí, cuando lo pienso desde lo personal, como una experiencia personal, porque entiendo que es jugar al fútbol hace montones de años, cuando todavía para nosotras era mucho más difícil, fue un camino para ser mejor persona, y para ser mejor persona con otros, fundamentalmente con otros. No puedo decir otros, porque en ese momento eran todos varones, y éramos muy, muy pocas mujeres o no nos conocíamos entre mujeres. Entonces la primera percepción que tengo de jugar y del deporte es de felicidad, de libertad y de ser mejor. Y después, en el paso del tiempo, cuando intentamos ir sorteando obstáculos para poder jugar a lo que más nos gustaba, que era el fútbol, darnos cuenta que es un escenario fantástico donde todo lo social está permanentemente en tensión. Las cuestiones de género, por un lado, digamos, te salvás vos solo porque sos el mejor jugador de la cancha, o más bien tendés a pensar grupal y colectivamente. Bueno, cantidad de cuestiones que tienen que ver con cómo están armadas nuestras sociedades. Entonces creo que ahí el deporte es clave. Nunca mirado y comprendido de manera asistencialista. Sí, esto es, bueno, soltamos la pelota un rato y con eso sacamos a los pibes o las pibas de la calle, que es lo más común, o poner el deporte social en un disvalor en relación al alto rendimiento. Lo que creo que están íntimamente comunicados, esos deportes, esas formas de hacer deporte. Entonces sí me parece que es una deuda pendiente darle valor al deporte social y pensar, bueno, cómo generamos esos puentes para que toda la población pueda acceder al deporte, ¿no? Y en qué lugares se discute el deporte y quiénes toman las decisiones. Me parece que por ahí irían los ejes por donde lo pienso y está buenísimo que nos podamos pasar la pelota por esos lugares. Uh-huh. ¿El resto de la mesa coincide, Lisa? Sí, justo abrí el micrófono ahí agarrando un poco el pase de Moni, porque creo que
sin duda ahí a veces se establece como esa dicotomía entre deporte social y deporte de alto rendimiento, y me parece que justamente tiene que haber, en vez de que sean opuestos, son complementarios. Me parece que la puerta de ingreso al deporte en general es el deporte social, el de los barrios, el que pueden practicar y al que pueden acceder la mayoría de los chicos y de las chicas en realidad, ¿no? Porque los clubes y ciertos espacios un poco más elitistas, entre comillas, ¿no? Para decirlo así, requieren de otro tipo de estructura familiar, de apoyo, de un montón de otras condiciones que la mayoría de los chicos y de las chicas no acceden. Y ahí me parece que hay un punto importante, porque creo que en el marco de establecer factores de igualdad, creo que hay varias deudas. Una, obviamente, es empezar a implementar una perspectiva de género mucho más consciente, mucho más potente. Creo que recién ahora, digamos, con la revalorización del deporte, digamos, en un área ministerial, y obviamente con la creación de un departamento de una dirección de género específica, creo que se están empezando a dar otros debates, otras discusiones que antes se daban en espacios, te diría que de la militancia, ¿no? O sea, lo que viene haciendo Moni con la nuestra, y bueno, y otras también compañeras, digamos, desde la base, y obviamente otras deportistas. Quizás Emil se puede contar un poco, porque esas también son luchas que están dando las deportistas desde el ámbito más de alto rendimiento, y que creo que tienen mucho para aportar y mucho para decir a la hora de que repensemos un poco el espacio del deporte con estas perspectivas, ¿no? Creo que ahí también hay un punto muy, muy interesante. Cómo se está escuchando a las deportistas y cómo se está escuchando a las militantes también, ¿no? En este debate entre cómo integrar una perspectiva más inclusiva dentro del deporte. Uh-huh. Sí, totalmente. Yo creo que, perdón, te saqué el micrófono. Hay un poco de ruido porque vivo en una avenida, así que perdonen. Para mí es muy importante, últimamente, como venías diciendo, hay un colectivo que se llama Colectivo Doble Cambio, que está luchando por la profesionalización del vóley en Argentina, del vóley femenino, que es no es igual que el masculino. El masculino fue en su momento y creo que sigue siendo profesional, y el vóley femenino no. Y venimos luchando con eso hace muchísimo tiempo, la desigualdad en la selección, o en los sueldos que cobran las jugadoras y los jugadores, un montón de cosas. Pero también me tocó ahí un poquito de los comienzos del deporte social y el deporte de alto rendimiento, que nosotros empezamos allá en los barrios, jugando a la pelota, como decías, con varones, porque éramos en mi barrio éramos dos chicas que jugábamos al fútbol con todos los chicos, y así yo, porque mi papá era muy deportista. Después me fui a vivir a una comunidad wichí donde mi mamá y mi papá fueron docentes. Y una anécdota que les puedo contar es que cuando la mujer wichí, la mujer indígena, es muy callada, se quedaba en su casa, o cuando iba a la escuela casi no hablaba. Y yo armé un equipo de fútbol femenino y las invitaba, y me veían correr con los varones, y me veían correr, y yo las invitaba. Empezaba a venir una, dos, hasta que en la secundaria dije, no, todas tenemos que jugar al fútbol o hacer deporte. Empezamos a hacer otro tipo de deporte que las chicas no se involucraban por ese miedo, porque la pelota era de los varones. Yo llegué allá y cambié un poco eso. Y me parece muy importante también lo que habías mencionado del apoyo. Hoy, si yo llegué a ser la deportista que soy, fue por el apoyo de mis papás, que tuvieron que estar, porque si no iba a tener la posibilidad de llegar. Y es muy importante eso, que los chicos y las chicas tengan la oportunidad de, si no tienen el apoyo económico de los padres, igual puedan acceder al deporte y poder, si quieren, ser deportistas profesionales de alto rendimiento. La verdad que son temas que hoy se ven mucho más y se debaten mucho más que antes, cuando yo comenzaba también.
Claro, en esta dicotomía que creo que marcaba Moni, marcaba el Nixa también, ¿no? Del deporte de alto rendimiento y deporte social y como cierta desvalorización, ¿no? Quizá también en los medios de comunicación, las historias que vemos, los partidos, es muy, ¿no? Del deporte de alto rendimiento. Bueno, es interesante tu recorrido en ese sentido, ¿no? Si no hubiera sido precisamente por un espacio, vos hoy no podrías estar compitiendo, ¿no? En un equipo, en la selección. Sí, totalmente. Yo creo que en Formosa fue muy importante para mí el crear esos espacios, no solo en el momento que mi papá o los maestros, porque son comunidades indígenas muy chiquitas o pueblitos muy chiquitos, que si ellos no lo hacían, no incentivaban a los niños y las niñas al deporte, no íbamos a tener, yo por lo menos no hubiese llegado a hacerlo. Y es la importancia que tiene eso, de incentivar, de tener espacios donde puedan realizar deporte. Bien. Adrián, ¿nos querés contar por ahí cómo es en Gualeguaychú también? Porque, bueno, en general no pienso como en esto, que hay lugares, espacios muy particulares que también cuando los deportistas salen de nuestros clubes de barrio, ¿no? De organizaciones como la nuestra y demás, después genera orgullo cuando, por ejemplo, los vemos compitiendo en primera o jugando, ¿no? En un equipo grande o participando de alguna experiencia. Me imagino que en ese sentido Gualeguaychú también debe tener sus orgullos, ¿no? Como... Sí, por suerte no son pocos, ¿no? Así que es un motivo de gran orgullo, ¿no? Desde hace muchísimos años. Pero bueno, también, y escuchando por ahí a todas las compañeras, que, bueno, la forma en cómo se viene planteando todo esto, ¿no? Y partiendo de la base que el deporte se manifiesta, ¿no? Que es un derecho y que es una lucha que se ha venido peleando desde hace muchísimo tiempo, que sea que genere esa igualdad de oportunidades, que creo que por ahí es donde va la situación, más allá del género, si bien el género femenino ha sido el que más rezagado ha estado en todo este espacio, se han ganado un terreno tremenda, es una batalla tremenda que se está dando en todos los espacios y el deporte creo que ha sido el escenario ideal donde se visualiza esa batalla en donde la sensibilización y el espacio de la formación para poder visualizar estos espacios creo que es tanto el deporte como la cultura han sido dos escenarios en donde ha permitido que se haya avanzado muchísimo más, ¿no? Y el deporte ha sido ese escenario. En nuestra ciudad, a través de diferentes programas, bueno, hemos tenido la gran oportunidad y el orgullo de que Mónica nos haya estado acompañando en diferentes programas. Hace muy poco, la segunda edición de la Copa de Fútbol, Copa Femenina, de Juguemos por la Equidad de Género, en donde se dieron unas charlas con un montón de chicas de equipos femeninos que vienen de Buenos Aires, de la ciudad, que se visualiza, que tienen más oportunidad incluso que los varones acá, que puedan salir en una televisación nacional, en un torneo de verano, pero con un trasfondo muy importante y una visibilización realmente que es trascendental, ¿no? Y no solamente el fútbol ha sido ese escenario. Nosotros tenemos una particularidad muy grande con el caso del vóley, que se ha hecho unas ligas municipal de vóley, y nos tenemos más de 50 equipos, y de esos 50 equipos que participan de la liga, más de 42 equipos son femeninos. O sea que ahora tenemos el problema que hay que sumar más varones al deporte para generar esa paridad de participación, ¿no? Así que es un lindo desafío que se viene trabajando, porque nosotros vemos al deporte como un generador de oportunidades, una herramienta fundamental. Y como hablan del deporte social, es la base de todo lo fundamental, en toda estructura, en todo sistema que estemos hablando del sistema del deporte, es fundamental. Así que en este caso, en la paridad, tanto en lo dirigencial, que era una preocupación. En nuestra ciudad teníamos más de 38 clubes y cuando ves cuántas personas están dentro tomando decisiones, dentro de las comisiones directivas, que es algo que Mónica siempre lo lleva adelante y lo manifiesta en cada uno de sus espacios también, por eso la traigo a renombre, son muy pocas las mujeres que han estado al frente, ¿no? En nuestra ciudad hoy hay 2 mujeres, posiblemente tengamos 4 en este año, que sean presidentas de clubes, ya hay vicepresidentas, ya hay secretarias, hay muchísimos en toma de decisiones y en estas nuevas conformaciones de la dirigencia ha brindado esa oportunidad. Así que creo que es el escenario ideal de batalla que hay que ir dando, que hay que tener paciencia porque hay que ir rompiendo paradigmas, pero que no hay que bajarle la intensidad para que esto se logre y que realmente sea un derecho y que el deporte siga siendo ese escenario de ese igualador, ese escenario de generador de oportunidades, ¿no? Así que creo que también por ahí está bueno ese deporte social que brinde esas herramientas y que nos dé el paso a
a poder construir una sociedad de iguales, ¿no? Que es lo que corresponde. Uh-huh. Te sumo, Miguel, por ahí también con la pata de una entidad deportiva además, ¿no? Y de una entidad deportiva que es parte de un mundo hiperprofesional, en el fútbol sobre todo. ¿Cómo se conjuga? ¿Es posible conjugar una mirada sobre el deporte social teniendo por ahí o persiguiendo la zanahoria de la alta competencia? Bueno, primero concuerdo y con todo lo que dijeron nuestros compañeros y en especial Mónica hizo una muy buena introducción que es como que simplificó y sintetizó todo, ¿no? Y acá yo creo que el deporte social y el deporte, podríamos decir, de alto rendimiento, se deben complementar y digamos, uno y otro alimentarse. Y lo digo en el sentido de que, bueno, sabemos que la base y todos los deportistas empiezan desde el deporte social, ¿no? Después es una pirámide que, bueno, pocos llegan, pero si no estaría esa base, no llegaría nadie, ¿no? Y en esto que digo que deben realimentarse, porque nosotros en los espacios que tenemos en los diferentes barrios donde estamos trabajando desde Racing Solidario, lo que vimos es que con la llegada de Racing, y en realidad lo que nosotros hacemos no es que Racing se instala en el barrio, sino que lo que hacemos es, en los barrios que decidimos trabajar, nos alineamos estratégicamente con la organización que está trabajando en el barrio, que conoce a los chicos, que conoce el barrio, y nosotros somos un simple acompañante y los apoyamos en lo que necesiten. Y desde ahí lo que notamos es que al estar Racing, un poco como aliado estratégico, estas organizaciones nos comentaban que los chicos se motivaban, los chicos, las chicas se motivaban quizás con esta ilusión, ¿no? Porque de tener a ese ídolo, a ese jugador, y creen que si empiezan a entrenar, porque muchos me dicen, desde que anunciamos que Racing está juntos en el programa, no faltan, llegan más temprano, entrenan con más motivación, porque tienen ese sueño de que quizás en algún momento alguien de Racing los vaya a ver y bueno, puedan ingresar en ese proceso después de llegar quizás al fútbol profesional, ¿no? Uh-huh. Quizás es un camino mucho más fácil hoy en día para las chicas, porque quizás a lo mejor lo que estamos viendo que en los varones, digamos, la diferencia es muy grande, no así con las chicas, que varias chicas que empezaron en programas sociales de Racing, hoy en día ya están en alguna disciplina federadas de fútbol en Racing, o sea que eso nos puso muy contentos. Así que yo creo que el fútbol, digamos, profesional o de alto rendimiento tiene que realimentar con motivación, con un incentivo para que los chicos hagan deporte y, bueno, los que quieran soñar con llegar al alto rendimiento, bueno, tengan esa motivación, ¿no? Y el deporte social que sea la base, y coincido también que debe haber una política de sostenimiento, acompañamiento, apoyo, porque a veces se nos hace un poco difícil, ¿no? Y por más que, viste, vos decías, ¿no? En un club con un fútbol hiper profesionalizado, en donde a veces uno escucha que se manejan millones de dólares, lamentablemente a veces por los clubes no pasan esos millones de dólares, ¿no? Y los clubes, por más que sean los más grandes, siempre viven con déficit. Entonces también nosotros nos cuesta bastante lo que es mantener esa base y ese deporte social. Pero bueno, por ahora venimos en ese equilibrio y estamos lamentando un poquito todo este tema de la pandemia porque fueron casi un año y meses que un poco perdidos porque no pudimos continuar con los programas, teníamos casi unos 600 chicos y chicas disfrutando de estos programas en diferentes barrios, pero bueno, esperemos que en breve podamos volver a seguir trabajando. Uh-huh. Los programas, Miguel, son programas, ¿ustedes qué brindan cuando deciden por ahí juntarse con alguna asociación, como decíamos, o algún club de barrio o sociedad de fomento? Bueno, ¿Qué implica que Racing esté ahí, digamos? Sí, te voy a contar un caso concreto. El programa se llama Fútbol para el Cambio Social. Y, por ejemplo, uno de los casos es las chicas
de Fuerza y Voluntad del barrio Villa Sildáñez. Siempre nosotros vamos visitando barrios y por comentarios nos dicen, mira esta organización, que a veces a lo mejor hasta no es una ONG o una asociación civil sin fines de lucro. Por ejemplo, en estos casos son dos chicas, Mónica y Guada, que realmente un coraje, unas ganas, un entusiasmo, creo que Mónica las conoce, y nos encantó el trabajo que estaban haciendo, en algunos casos hasta tuvieron amenazas porque ocupaban espacios en donde lo ocupaba el fútbol masculino, y se la jugaron y convocaron a todas las chicas del barrio, y cuando escuchamos de ese trabajo, nos acercamos a conocer el trabajo de ellas, y bueno, el apoyo fue decir, bueno, primero saber qué necesitan, a lo mejor necesitaban materiales, camisetas, entonces bueno, le proveímos de camisetas, te imaginas, las chicas estaban todas con un orgullo enorme de participar con la camiseta de Racing, entonces conseguíamos, por ejemplo, algunos amistosos, a lo mejor muchas veces otras instituciones sociales nos piden jugar con alguna división inferior, o viste que hay equipo A, B, C, D, entonces viste, nosotros ahí les proponíamos que jueguen contra los equipos del Fútbol para el Cambio Social, más que siempre apuntar al alto rendimiento, a las inferiores, y bueno, para las chicas era su gran experiencia representar a Racing y jugar con otros equipos, salir del barrio, y eso fue muy enriquecedor. Después las chicas, por ejemplo, Mónica o Guada, me decían, mirá, hay algunas chicas que vemos que están para un poquito más, ¿cómo ves de presentarlas ahí en Racing? Entonces, bueno, las acompañamos, había veedores que las evaluaban y, bueno, han quedado también en el club. Así que, bueno, de eso se trata este trabajo o esta alianza estratégica con la organización, digamos, que está trabajando en cada uno de los barrios. Y así, hasta marzo del 2020, veníamos trabajando en 8 sedes con casi unos 600 chicos y chicas, y bueno, ahí te conté el caso específico, perfecto, sí, digamos, ¿no? Bien, nos queda claro el ejemplo. A quienes están del otro lado, escuchando, mirando, participando, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas, consultas, comentarios. Obviamente yo acá hago el link con la mesa. Otro de los disparadores que se me ocurría, que por ahí apareció, ¿no?, en esta dicotomía o falsa dicotomía entre deporte social y deporte de alto rendimiento, era que me preguntaba si hay valores distintos, ¿no? Pienso que por ahí en el alto rendimiento el resultado ocupa un lugar importante, ¿no? No sé si sucede lo mismo en el deporte social, si eso también es parte de la formación a tener en cuenta para después, para quienes puedan dar el salto o no, si hay en verdad se persiguen otras búsquedas. Bueno, difícil también, ¿eh? Me parece que hay que desarmar ahí montones de cosas. Vivimos en una sociedad absolutamente resultadista, ¿no? Entonces, me parece que lo que primero tenés que combatir cuando pensás en derecho al juego o el juego como un derecho humano es pensar esta idea que, sobre todo en el fútbol, ¿no?, está reinstalada, que el que no gana no existe, ¿no? Pero también, digamos, cada vez que salís a una cancha salís para ganar. Y eso también está bien, digamos, eso no tendría por qué estar mal. Entonces, muchas veces siento que se cataloga como un disvalor en el deporte social. Bueno, el deporte social no importa, total, no compite. Y habría que pensar, pero esto es desde la formación de profes, mujeres, varones, entrenadores, entrenadoras, digamos, todos los que tenemos que ver con lo que llamamos deporte social, que igual a mí me encantaría que lo revisemos ese concepto, porque no sé, a veces me pierdo un poco en qué idea tenemos en relación al deporte social o cómo lo podemos discutir entre organizaciones. Capaz podría ser un gran tema para un gran encuentro entre todas las organizaciones que laburamos en deporte. Cuando te acercás a un pibe o una piba, si lo único que estás esperando es eso, o no puedes ver en el conjunto a una persona, una dimensión de persona. Hoy asistimos al superfútbol, digamos, al fútbol profesional, con situaciones que son, digamos,
degradantes, digamos. Lo que pase hoy con River en la Copa Libertadores, con un arquero que se improvisa. En el fútbol no habría contactos estrechos, al fútbol el COVID no le hace nada, y al fútbol tampoco le hace nada que haya una guerra, un estado de guerra fuera de una cancha y entren gases lacrimógenos, total se sigue jugando. Ese fútbol está medido con una lógica que la verdad que ninguna de nosotras nos gustaría llegar. Yo digo, ahora me refiero en concreto al fútbol femenino. Entonces, cuando un pibe entra, digamos, ¿no? en toda esa rueda, las mujeres todavía no, porque no participamos de ese gran negocio, ¿qué pasa con esa persona? Digamos, ¿no? Bueno, esto del sueño, lo que decía Miguel, jugar en primera, jugar en los clubes importantes y demás, y qué sé yo. Yo siento, por lo menos hoy, en una sociedad como esta que vivimos, absolutamente capitalista y trituradora de carne, que los jugadores se meten en una picadora de carne, ¿no? Los deportistas en general. Entonces, la verdad que evaluar la vida así es terrible, pero es en el sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces, me parece que los que estamos del lado de, no sé si llamarlo formación, no me gusta mucho esa palabra, como que también discutiría mucho la palabra valor, digamos, ¿qué decimos cuando decimos valores, ¿no? Porque muchas veces se pone en un paquete todo eso. Sí, y es como es con complejo, carga ¿no? moral, con carga moral también, ¿no? Sí, como bueno, esto, el deporte es sano, el deporte, digamos, el deporte forma parte de la actividad humana, por supuesto que es una enorme actividad llena de potenciales, ¿no? Pero ¿qué serían los valores, ¿no? Qué sé yo, el rugby que ha tenido tantos problemas, en este último tiempo sobre todo, con montones de episodios de violencia. Yo he crecido permanentemente escuchando hablar de los valores del rugby. Yo la verdad que no sé cuáles son los valores. Hoy por lo menos los pondría en discusión, ¿no? O pensaría qué está pasando con todo eso. Entonces me parece que cuando te parás frente a un grupo, y sobre todo en los barrios o en los lugares donde a nosotros nos gusta ir a hacer deporte, son montones de cuestiones para pensar, ¿no? Nosotras lo que intentamos hacer ahora, un grupo de entrenadoras, todas mujeres, un cuerpo técnico de mujeres, es pensar el deporte desde la educación popular, ¿no? Y cómo atraviesa ese proceso de formación una piba con montones de preguntas, por la educación popular lo que te plantea es preguntas. Entonces, incluso pensar los entrenamientos de fútbol no en la cabeza que venimos desde los lugares donde estudiamos para los cursos de directores técnicos o los profesorados de educación física. ¿Cómo nos paramos para enseñar a pasar la pelota, ¿no? ¿En qué situación, en qué medida? ¿Y qué transmitimos a ese pibe cuando pierde y qué transmitimos a ese pibe o esa piba cuando gana? Porque las dos cosas hay que saber cómo equilibrar. Cuando vos ganás no sos el mejor del mundo mundial y cuando perdés tampoco sos la última cosa que pisa la tierra, ¿no? Entonces, ir manejando eso, cuando perder es lo más común que te pase, ganar son las excepciones, me parece que parte de pensar la vida con otro prisma, y es lo que nosotras intentamos hacer cuando hablamos de perspectiva de género, de feminismo, de educación popular y de feminismo villero, ¿no? De cómo nos plantamos en el barrio con todas estas cuestiones. Y a partir de ahí, empezar a pensar en qué creemos nosotras, ¿no? Digamos, no hay una receta hecha para esto, por eso considero que la pregunta es compleja, está buenísima, pero que merece un montón de debate y más preguntas entre todos los que conformamos, digamos, este laburo tan intenso que es pararte en el día a día con un pibe y una piba que está creciendo, que vive por lo general montones de injusticias en un mundo que es durísimo, ¿no? Me acuerdo de una anécdota, la comparto con la mesa, de Kurt Lüttmann, que fue jugador de Newell's, bueno, hoy es escritor, que contaba, ¿no?, en esto de que en algún momento él cuestionó mucho el sistema del fútbol y el resultadismo como una de las aristas a combatir. Entonces trabajó en una escuelita de fútbol para niños y que las competencias que armaban era que los goles no valían, ¿no? Como se hacían goles y demás, pero no valían, entonces no había ganadores y no había perdedores, y los propios pibitos, ¿no?, le cuestionaban, le iban diciendo, no, pero yo quiero ganar. Es como esta cosa de que somos un poco todos iguales y a todos nos pasa lo mismo, no es real, ¿no? Bueno, nada, para compartir en este sentido, no sé si alguien quiere aportar algo más. Sí, yo lo que me parecía interesante de esta pregunta es que creo que justamente entre la división entre deporte social y deporte de alto rendimiento, la línea divisoria no sería competencia sí o competencia no, porque creo que el deporte en sí mismo, en su naturaleza, digamos, es competitivo, y creo que
no importa que sea un pibe, una piba del barrio, que sea, qué sé yo, un jugador de Racing que está entrando a la cancha, que tenga, o sea, el trabajo, el deporte trabaja justamente para el desarrollo de la habilidad, o sea, para que uno, digamos, en eso que está, una en eso que está haciendo, pues, sea bueno haciéndolo, digamos, ¿no? Porque si no es como, esas son como maneras, en mi opinión, de disminuir, entre comillas, el deporte social, como bueno, no es competitivo, entonces no le damos mucha bolilla a esto, no invertimos mucho en deporte social, no, total y creo que ahí está el punto, que lo que divide las aguas entre uno y otro no es la competencia, creo que el deporte en sí mismo, digamos, tiene dentro de su ADN la competencia como parte de lo que constituye, digamos, la actividad, y que creo que está buena. El problema es que a veces se entiende la competencia como eso, como la picadora de carne de la que habla Moni, ¿no? Que eso está más vinculada al deporte de alto rendimiento y a ciertos deportes también, ¿no? Porque a veces es más visible quizás en el fútbol que en otros deportes incluso deportes no federados o como vóley, básquet o digamos, ¿no? Distintas disciplinas, incluso más pequeñas, que creo que ahí el debate me parece que no debería ser si competimos o no, o se compite o no se compite. Creo que una chica, un chico que va a llevar adelante una actividad deportiva tiene que poder vivir eso, el desarrollo del deporte, desarrollarse en ese deporte, poder competir y poder sentir en su propio cuerpo encarnado la posibilidad de ganar. Y que creo que el deporte te da eso, el deporte les da a las personas la posibilidad bueno, de aprender de una derrota, pero también de salir victorioso, victoriosa en un espacio en donde me parece que como sistema de aprendizaje aporta un montón. Y me parece que ahí está bueno, digamos, eso. Te quiero aportar algo sobre, como soy deportista, la mirada desde adentro de eso. La picadora de carne es totalmente cierta. Nosotros somos números adentro del deporte de alto rendimiento. Vos no te sentís humana, te sentís un número. Que si en un momento no rendís, estás afuera o te desvinculan o del club o del campeonato. Como descartable, como claro, algo descartable. Te sentís de esa forma. Y sobre el ser competitivo, también tenía razón Lisa, que decía, no, vos contabas la historia, donde nosotros somos competitivos desde que nacemos, empezamos a jugar un deporte porque lo vemos, porque aprendemos eso. Por ejemplo, yo aprendí de mi papá, jugador de fútbol, que siempre jugó, hizo deporte o también hacía vóley. El ser tan competitivo, yo creo que eso, el tener un objetivo, querer ganar, me llevó a mí a seguir hoy a los 33 años en la selección, pero el tema del resultado, el país que necesita el resultado para reconocer que vos estás haciendo algo bien. Nosotras como jugadoras de la selección argentina femenina estuvimos, creo que en estos últimos 5 años tuvimos los mejores resultados que en toda la historia del vóley femenino, y hasta hoy todavía nos piden resultados para ser profesionales. Jugamos 2 mundiales, clasificamos a 2 Juegos Olímpicos, que eso en la historia jamás se había visto. Y todavía está ese pedido de no, ustedes tienen que tener resultados para pedir algo. Todo desde ese puntito fui captando porque fue bastante lo que hablaron y me identifiqué mucho, que quería compartirlo con ustedes. Emilce, ¿encontrás en el día a día de como jugadora profesional, aunque bueno, en búsqueda de ese reconocimiento que ya es tal, ¿no? Que ya es como práctica, algún disfrute que te vincule a aquellos juegos en la comunidad en Formosa? Sí, el estar adentro de la cancha, para mí, yo me olvido de todo, o sea, yo me siento aquella niña que juega al fútbol primero, disfruto del deporte, disfruto del juego, siempre pienso que es un juego, que nosotros estamos acá porque decidimos,
porque primero nos divertíamos haciéndolo, después, bueno, fuimos aprendiendo un montón de cosas, como decía Elisa, las habilidades que vos ves que podés ir creciendo como deportista, que podés ser mejor, y bueno, yo soy una jugadora profesional porque tuve que salir del país también para ser profesional. Hoy, si me hubiese quedado los 10 años que estuve afuera, todavía no sería profesional. Pero sí, todo eso que yo cuando estoy dentro de la cancha, siempre digo, hoy a los 33 años puedo decir que disfruto del deporte porque yo ya me veía retirada. Ya paré 2 años, dije no voy a volver a jugar y hoy me volvieron a citar a la selección y estar dentro de la cancha y sentir todo eso sin buscar ese resultado, decir, bueno, nosotros sí estamos buscando crecer como selección, llevar a la selección lo más alto, pero yo personalmente sacándome la presión del tienen que clasificar a tal, porque si no, no disfrutamos, si no, no podés vivir haciéndolo. Uh-huh. Bueno, mientras tanto, no sé si Miguel o Adrián tienen algo para aportar, pero ya hay preguntas acá del otro lado. Si quieren voy comentando. Bueno, Jessica Forestier dice: un placer aprender junto a este panel, todos grandes, totalmente de acuerdo. Mónica y los valores, cuestiones para pensar y sumar desde la educación popular. Gustavo González Villarino dice... que me parece interesante, ¿no? Pensando en el deporte federal, dice, como cuál es la reflexión, ya que en el interior es muy complicada la competencia, la especialización, los costos. Si me permiten, quería agregar algunas cositas de la experiencia que estamos hablando de los valores, si había concordancia o no con los del fútbol. Bueno, en este caso fútbol, ¿no? Pero el deporte social o el deporte de alta competencia. Y nosotros desde el programa de Fútbol para Cambio Social utilizamos la metodología del fútbol callejero, en donde los partidos tienen un punto por el equipo que más goles hace. Ejemplo, no sé, un equipo le ganó a otro 6-0 y es un punto. Y después, bueno, no sé si conocen la metodología, pero también se ponen otros puntos en función al cumplimiento de valores que los chicos y las chicas proponen, y a partir de ahí, bueno, en el tercer tiempo que se hace todo un feedback y una charla entre los chicos, es como que ellos también determinan y le ponen puntaje al equipo que cumplió con... los valores elegidos o respetó las reglas propuestas. Y al principio, les soy sincero, cuesta, ¿no? Porque a lo mejor capaz que un equipo que ganó 6-0 tuvo un punto, pero después el otro equipo ganó el resto de los puntajes en juego limpio y valores, ¿no? Y decía, pero ¿cómo? Perdimos y ganamos 6-0, ¿no? Entonces es un poco, a veces también es como que dice, no, pero no, ganamos, ¿no? Eso es una realidad y me parece que la competencia es buena, no es que es mala. El tema es que considero que la competencia mejor entra en esa picadora de carne cuando el ganar es a cualquier precio, ¿no? Y creo que eso no solamente se da en el fútbol o en el deporte profesional o de alto rendimiento, sino que hasta se da en ligas infantiles que para nada son profesionales, pero bueno, que deberían ser formativas, pero a veces son deformativas, ¿no? Entonces, en ese caso, para mí es fundamental la formación de los docentes que están a cargo de esos chicos y chicas, y que se trabaje mucho, como decían mis compañeras, la importancia que es ganar, sí, está bueno, pero también lo bueno que es perder. Porque gracias a que perdemos aprendemos un montón de cosas y en la vida no siempre se gana, y que no pierdo valor como persona si pierdo, ¿no? Porque muchas veces esto, ¿no? Digo, bueno, dejo de valer como persona porque soy un perdedor. Y realmente a veces, gracias a que hemos perdido en muchas ocasiones, hemos ganado mucha experiencia, y es por eso que a los chicos le inculcamos mucho este tema de los valores. Y también prevenimos, o en ese trabajo de base, si ese chico después llega a un deporte profesional, esperamos que no entre en esa picadora de carne, que tenga determinado, digamos, escala de valores que sean mucho más importantes
que ese resultado o ese dinero que a lo mejor le van a pagar empezando a ser profesional, ¿no? Y hemos tenido, en Racing, en las inferiores, hemos tenido casos de chicos que nadie los conozca, ejemplo Lautaro Martínez, ¿no? Que hoy, bueno, gana fortuna en Italia, pero él me acompañaba a los hospitales y a lo mejor me decía, Miguel, y nos falta un piso, o digamos, que quería quedarse en el hospital, y bueno, tratamos en las inferiores, no solamente en el deporte social, ¿no? Para mí, en el deporte social es fundamental el trabajo con los valores, digamos, el fútbol es una excusa, digamos, ¿no? Pero bueno, ya en el fútbol, digamos, amateur, que el objetivo es sí hacer un proceso y que lleguen la mayor cantidad de chicos que puedan hacer profesionales. Para mí es fundamental el trabajo con valores para evitar esto, ¿no? Que ese deportista tenga una base sólida para que si entra en la picadora de carne sepa salir rápido, ¿no? Y no se deje fagocitar, ¿no? Para mí eso es fundamental, y ahí sí entra, es muy importante el rol del profe, del técnico y de todos los que estén formando este proyecto, ¿no? Bien. Agus Gebart. Sí, adelante, Adrián. No, quería aportar ahí ya que está interesante el tema, ¿no? Y sumándome a lo que planteaba Miguel, ¿no? Que coincido plenamente. Y retomando esos conceptos, ¿no? La trituradora que termina siendo el deporte profesional, ¿no? El deporte que va a costa de todo, ¿no? Y en donde a uno le preocupan algunos conceptos, en donde va más allá del valor propio del deporte, que yo coincido que el deporte para mí es una escuela de vida, porque así nos ha formado y nos ha llenado de valores para la vida, no solamente para ir a la cancha y hacer deporte, porque eso se transfiere a la vida en sociedad, pero me preocupa también cuando en el deporte los chicos, ¿no? Con 10 años, 11 años, piensan solamente en llegar a jugar, no sé, pongo el tema del fútbol, en llegar a jugar al fútbol profesional, no por el placer de jugar solamente, sino por la posibilidad de llenarse de plata, ¿no? Y ahí es donde ponemos en riesgo los valores, los principios y demás, que a cualquier costa llego, ¿no? Permitiendo incluso cualquier situación. Y a lo que a uno más le preocupa de toda esta situación también es que, toma el concepto o la forma del deporte social, que es el deporte de base, el deporte para todos, el deporte participativo, el comunitario, que creo que es el fundamental. Pero ¿por qué es fundamental? Si hoy yo me pongo a ver en las ligas de formación de nuestra ciudad, que es chiquita, ¿no? Que en donde tengo 20 equipos, clubes que forman chicos, y en el fútbol, chicos entre 10 y 17 años debe haber unos 1.200, 1.500 chicos. Entre esos 1.000 chicos que están ahí jugando, que están federados, solamente van a llegar a jugar en algún club profesional, y no sé si llegarán 15, 20, ¿no? De 1.500. El resto, ¿no? ¿Qué hacemos con el resto? Que también soñaron igual que los que pudieron llegar, ¿no? Que los tengo en la sociedad, que lo tenemos en la ciudad, que lo tenemos incluso hasta con una sensación hasta de fracaso muchas veces, porque no pudieron hacerlo, ¿no? Y nosotros también a veces el rol de padres, el rol de formadores, que impulsamos, que empujamos, que tienen que llegar y que como sea, porque el papá también, la mamá, y hay que llegar porque es la esperanza de la casa. Digo, empiezan a ponerse un montón de situaciones complejas, que le metemos un montón de carga y un montón de presiones que los chicos muchas veces dejan de disfrutar. Nos pasa cuando vemos una pelea dentro de la cancha, además los chicos no disfrutan, los chicos están presionados, se le pasa la situación del deporte, en realidad lo que es esa escuela de vida, pasa a ser otra instancia, ¿no? Por eso digo, no está mal tampoco el deporte de rendimiento para nada. Me encanta el deporte de rendimiento y sé que ha formado excelentes profesionales para la vida, fundamentalmente, más allá que le haya dado la oportunidad económica o no, pero para la vida han generado excelentes personas, ¿no? Porque han aprendido mucho para la vida y lo saben transmitir también, y eso es muy importante. Pero sí nos queda esa sensación, ¿no? Del deporte de base, ese deporte comunitario, el deporte que se llenó de ilusiones, incluso de aquellos que iniciaron un camino para tratar de llegar y que se tuvieron que devolver, ¿no? Con menos de lo que tenían antes, a la misma situación en cómo estaban y en peores condiciones, porque muchos dejaron de estudiar, dejaron de hacer un montón de situaciones y pasan a ser unos fracasados. Ellos se consideran como unos fracasados, y ahí es donde empiezan a ver esos disvalores y esas situaciones que el deporte, tanto del alto rendimiento, el deporte, yo digo, el deporte ese neoliberal, ¿no? Ese deporte que a cualquier costo hay que llegar para ganar plata y no importa cómo. Esto que decía Mónica de que es una barbaridad que River esté jugando, ¿no? Y solamente porque haya que cumplir con una pauta publicitaria, que es vergonzoso, ¿no? Por encima de la pandemia, se nos están muriendo un montón de personas, y no importa nada, no importa que un país tenga un estallido social, no importa, hay que jugar porque lo económico es lo que manda. La verdad que da vergüenza. Entonces digo, bueno, hay que repensar nuestro deporte, hay que repensar nuestro sistema, hay que repensar un montón de factores. Y pensando y poniendo en paralelo lo que es el deporte de rendimiento, esa pirámide que conocemos,
y el deporte para todos, o el deporte o la actividad física como tal, es la más amplia, la base más amplia. Porque el deportista incluso que termina su carrera deportiva, vuelve al deporte participativo, vuelve al deporte comunitario, vuelve al deporte social otra vez. Digamos, es la pirámide más amplia y es la que a veces menos importancia le damos. Bueno, hay que empezar a reorientar nuestras políticas públicas, hay que empezar a reorientar un montón de cosas para empezar a repensar el deporte en todos los espacios. Por eso, y sigo insistiendo, el deporte es un generador de oportunidades, es una herramienta fundamental, pero no tenemos que descuidar, y sobre todo nuestras bases, que creo que es fundamental, ¿no? Uh-huh. Bien, voy a compartir algunas consultas más de quienes están del otro lado, así me parece que está bueno que están ahí mirando la charla, y hay un montón de consultas y demás. Gustavo González Villarino dice, buenas tardes, ¿qué opinión tienen de la idea de un club importante que se comprometa con los más chicos como apadrinador, siendo un semillero declarado y reemplazando la actual prueba de selección de talentos que se realiza? Creo, dice de esta forma, los más chicos podrían participar de la torta que mencionaba Miguel. No sé si alguien quiere responder. ¿Se entendió la duda de Gustavo? Sí. Bueno, no es mi departamento, quizás a lo mejor en una próxima charla les propongo también invitar al coordinador de fútbol amateur. Pero, por ejemplo, en Racing Club es como apadrina varios clubes de barrio, digamos, en donde juegan o a veces arman así torneos más chiquititos, en donde sí se fomentan los valores, no solamente de Avellaneda, de Quilmes, de Florencio Varela, de Lanús, para que, bueno, también como esos clubes que juegan al baby fútbol, por lo general después terminan yendo chicos al fútbol amateur. Bueno, Racing está comprometido con algunos de esos clubes en donde no solamente los apoya en capacitación a los técnicos y profesores, sino que también en ayuda edilicia, material, pero bueno, también hay una cota, no es que hay un presupuesto enorme para poder hacer eso con cientos de clubes, ¿no? Pero en su medida Racing lo está haciendo, y me imagino, no puedo hablar de otros clubes, pero me imagino que otros clubes también lo están haciendo. Uh-huh. Bien, bueno, gracias a Ugebar también, que está ahí participando. Martín Olivera dice, el deporte social sirve para formar personas, nos enseña valores, los cuales vamos a poder aplicarlos el resto de la vida, ya sea luego atleta de alto rendimiento o no, lo importante es no olvidar esto. Dice, yo fui triatleta, y el deporte es mi cable a tierra donde me sentía libre. Sarina dice, terrible mesa. Emil se dijo que si no se iba al exterior, quizás no seguía siendo deportista. Entonces pregunta, ¿qué falta para seguir haciendo crecer el deporte en Argentina? Y dice, habla del deporte como un derecho sin dividir entre amateur o profesional. Emil, no sé. Sí. Sí, claro que es un derecho. Siempre vamos a mirar el deporte como perspectiva de derecho. A mí me parece importante algo que decía Adrián, y a ver si lo puedo anexar con cómo ponemos en valor lo que ocurre en territorios. Que Lisa sabe un montón también de eso, y me encantaría que cuente cómo fue que surgió el fútbol callejero allá a mitad de los años 90 en un club que se llama Defensores del Chaco, que está en Merlo, ¿no? Sí, Merlo. Moreno, ahí va. Yo sabía que era el oeste. Pero hace un montón de tiempo que no voy, ¿viste? Ya, y estoy vieja. Digo, a mí me parece que en el último tiempo, yo creo que de principios de los años 2000, bueno, Defensores del Chaco desde antes, ¿no? Y que fue escuela e inspiración para muchas otras organizaciones deportivas que vinieron después, empezaron a surgir en Argentina distintos proyectos sociales, ¿no? Vinculados al deporte. Creo que un poco por necesidad, contexto político, bueno, recordamos, ¿no? los 10 años de neoliberalismo sostenido, antes la dictadura militar, todo un tejido social roto, lo que significó esa crisis económica muy, muy profunda. Pero esas organizaciones deportivas, sin techo capaz, no con un club fijo, fueron creciendo, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, en distintos lugares del país. Lo que nosotras sostenemos y decimos como base cuando hablamos de fútbol feminista, hablamos de perspectiva de género,
hablamos de cómo las pibas aprendieron, digamos, a salirse de la obligación de las tareas de cuidado, a poner el cuerpo y pensarlo no solamente obligado a la maternidad, a empezar a correrse de los mandatos. Todo eso lo hizo la práctica de fútbol, sostenido en una cancha muy, muy cerca de las casas donde viven. Y todo lo que decimos lo aprendimos con las pibas. Por eso hablamos de una estrategia de empoderamiento colectivo, ¿no? Y también nos empoderamos directoras técnicas. Ese es un saber que se construyó en el barrio entre un grupo de pibas, ¿no? Así como Defensores del Chaco en aquella época acumuló un saber en relación a lo que pasaba en territorio. ¿De dónde tendrían que salir las políticas públicas? ¿O cómo se hace el puente entre las organizaciones y el Estado para que esas políticas públicas sean efectivas, ¿no? Me parece que esa es la gran pregunta para pensar un deporte mejor, para no irnos del país a hacer deporte y pensar en todos los, bueno, voy a usar otra vez la palabra, valores que tenemos acá. Hay un saber que se produce ahí, que no está en los libros, no está en la academia, no está en los profesorados de educación física, y que es muchas personas ejerciendo el derecho a jugar. Y me parece que por ahí van las claves, ¿no? De cuando pensemos nuevos caminos. Y que muchas veces se hacen inversiones de dinero en enormes eventos para fotos, ¿no? Que son nada más que un instante, y que no queda, digamos, en una política ahí que se sostenga, ¿no? En infraestructura y en todo lo que se necesita para generar clubes o espacios deportivos en estos lugares. Yo sé que el recorrido de Elisa tiene que ver con ese fútbol callejero que aprendieron muchos y que en muchos lugares del país se replica. Y cuando nosotras hablamos de fútbol feminista, es desde estos lugares. No lo aprendimos nosotras, no bajamos iluminadas al barrio, fuimos a poner un derecho en movimiento, ¿no? Y de ahí vino esa rueda. Bueno, ahora el desafío es cómo transformamos eso en política pública y cómo el Estado, con lo que puede sostener estos proyectos a largo plazo y que no dependa siempre de la voluntad de muchos de nosotros, muchas de nosotros, que lo sostenemos a pura militancia, ¿no? De corazón y convicción. Sí, total, Moni, gracias, porque ciertamente ahora, digamos, me toca coordinar un proyecto desde un organismo, pero la verdad que bueno, como decíamos al principio, nos conocemos de aquellas épocas en donde se intercambiaba entre instituciones de barrio, entre, digamos, compañeras, compañeros, y creo que ahí hay una clave importante que dijo Moni, que también Adrián la menciona, y que es esta, o sea, las instituciones de barrio, los clubes, digamos, como lugares en donde se empieza a generar un capital social y un capital humano, un conocimiento y un saber hacer, que bueno, que es transformador, porque es en un diálogo permanente con la comunidad, es en ese aprendizaje que a veces quizás las instituciones deportivas más grandes no tienen ese diálogo, porque están, digamos, atrás de otro tipo de modalidad de trabajo, por así decirlo, ¿no? Un club que se desarrolla, digamos, a través de la profesionalización de sus atletas, no tiene las mismas prioridades que una institución que para poder mantenerse en el barrio tiene que dialogar con la comunidad y tiene que trabajar o sea, si vos querés que las pibas estén o los pibes estén en tu institución jugando, bueno, tenés que integrar los problemas que las están atravesando, ¿no? Las chicas ¿no? Ahora estamos con un programa para chicas igual. Bueno, hay problemas de violencia, hay problemas de abuso, hay limitaciones que tienen las mujeres porque tienen responsabilidades de cuidado, que están al cuidado de sus hermanas, de sus hermanos, o que tienen tareas, digamos, que cumplir en el seno del hogar y que les limitan sus posibilidades de involucrarse en un espacio deportivo. Y bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué hace el club, digamos, con relación a eso? El club de barrio se fija cómo hace para, bueno, se crean otros horarios, se establecen otras estrategias, se establece ese diálogo con el problema, por así decirlo, y eso te genera un aprendizaje que genera una estrategia que evidentemente tiene que ser lo que alimente las políticas públicas. O sea, si generamos políticas inclusivas en donde el deporte es un eje transversal para trabajar con las comunidades, la forma en que los clubes de barrio están abordando esos problemas es importante, digamos, es necesario, es un conocimiento que tienen que recuperar, que se tiene que recuperar, ¿no? Creo que en esta trayectoria, bueno,
digamos, en mi trayectoria en organizaciones sociales, cuando empezamos a trabajar con el fútbol callejero, pasó eso. Bueno, fue siempre un diálogo entre la práctica y la acción, ¿no? Y empezar a mejorar las metodologías. Y, por ejemplo, aquí estoy con tareas de cuidado también. Así que voy a fijarme qué necesito y le doy la palabra a otra compañera o compañero. Bien. Bueno, muy, muy interesante, creo que hay, ¿no?, un montón de cuestiones, eso, incluso como que por ahí de las que no hay respuestas, ¿no?, sino que hay como diálogos para ir pensando, ¿no?, nuevas preguntas y también respuestas a preguntas viejas por ahí. Clara de Paula está del otro lado, dice: Moni, te esperan en Moreno, dice: presentes en esta gran mesa desde el programa Responsabilidad Igualitaria en el Deporte de la Municipalidad. Gracias por construir estos espacios que nos siguen llenando de preguntas para seguir construyendo un deporte más justo. Erika dice: las políticas públicas deben seguir ajustando los objetivos, fundamentando, según la ley, un deporte para todos, un deporte equitativo para la transformación social en todos sus contextos. Excelente panel, sigamos construyendo. Creo que está ahí, ¿no? Como el tema que por ahí me interesaba charlar era este también, el tema de, bueno, del Estado y cómo entonces en estos diálogos territorio-Estado hay políticas públicas, no las hay, faltan para el desarrollo del deporte. Porque cuando uno piensa en algunas políticas, no sé, a mí lo primero que me viene a la cabeza es los Juegos Evita, ¿no?, que incluso Diego Maradona compitió en los Juegos Evita. Ahora cumplen 30 años, por ejemplo, los torneos juveniles bonaerenses. Todas competencias igual muy de Buenos Aires también, ¿no?, como una deuda, si se quiere. No sé cómo analizan esta relación o las políticas del Estado hacia el deporte, si cambiaron de acuerdo a los gobiernos o no. Sí, por ahí si me da la oportunidad, Seren, ¿si me escuchan ahí? Sí, perfecto. Por ahí creo que en este espacio creo que nos necesitamos todos, ¿no? Y lo decía muy claro Elisa, lo decía Mónica también, creo una claridad tremenda, pero en este espacio somos parte de todo, ¿no?, de este proceso, en donde el Estado es necesario, como ese facilitador que promueva y que facilite todas esas políticas públicas para que se desarrollen. ¿Dónde? En el territorio. ¿Quiénes están en el territorio? No están solamente los clubes. En los clubes tenemos diferentes espacios, que tenés la iglesia, que funciona y que hoy está cumpliendo otro rol tal vez, ¿no? Tenemos alguna ONG que trabaja, tenemos la escuela, tenemos la comisión de vecinos que trabaja también ahí, que son parte, digamos, hay como unos microsistemas que se empiezan a conformar, a estructurar y que tienen que entenderse que somos parte de la misma situación. Y en donde el Estado está presente para facilitar los programas, facilitar el acercamiento, facilitar la comunicación y ir generando las instancias para que esto se pueda producir. Cuando la microcomunidad empieza a comunicarse, empieza a relacionarse, empieza a cuidarse, empieza a pensarse en conjunto, empieza a romper las estructuras, empieza a romper un poquito los paradigmas, empezamos a avanzar. Y esos microsistemas, cuando empezamos a conformar y empieza a pasar en una ciudad, en un barrio, pasa en el otro barrio, pasa en el barrio de al lado. Cuando empezamos esto, es una cadena que empieza a implementarse y como decíamos hoy, esta transformación tiene que ser de abajo para arriba. No para que sea solamente un capricho de unos pocos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino que sea la necesidad de todos llevarla a necesidades reales y que se transformen en derechos, ¿no? Y esos derechos donde tiene que estar el Estado para tratar de garantizarlos, ¿no? Pero entonces, en esto hay que pensarnos, y no pensarnos para ahora qué es lo que vamos a hacer en pandemia. No solamente. Hay que pensar en qué queremos de nuestro deporte de acá a 30 años, cómo lo queremos ver en Argentina, pero no para ver cómo estamos en los Juegos Olímpicos en el medallero, si ganamos más medallas o no. Es una parte importante y muy importante, pero también cómo vamos a transformar esta sociedad que nos necesita tener con mayores oportunidades, con mayor igualdades, con mayor poderes y con mayor derechos garantizados, ¿no? En donde el deporte creo que cumple ese rol fundamental. Así que para mí el Estado acá es fundamental en la comunicación, en bajarse, en hacerse parte del territorio, en hacerse uno más y no sentarse atrás de un escritorio a decir qué es lo que tienen que hacer los demás, porque me parece que es más fácil. Entonces ahí tenemos que ser muy críticos, lo digo de la parte del Estado, porque soy parte del Estado también, del Estado municipal, pero digo, cuando los resultados se ven es cuando estás adentro, ¿no? Dentro de los problemas, no mirarlos de afuera para ver cómo los solucionan, es estando adentro, es involucrarse. Y creo que si estas cosas le empezamos a replicar, empezamos a hacer que esos pequeños sistemitas chiquititos empiezan a transformarse, empiezan a transformar las realidades en cada uno de nuestros sectores, esto empieza a multiplicarse. Y lo mejor es que empieza a multiplicarse para arriba donde están los menos.
pero si las bases lo sostenemos, vamos a poder tener en Argentina por lo menos un sistema deportivo nacional que nos involucre a todos y que lo podamos entender todos, ¿no? Sin espacios que estén en paralelo, sin que tengamos 5 o 6 instituciones que hagan exactamente lo mismo, cada quien con sus responsabilidades, con su forma, pero pensamos que todos somos parte del sistema, que sea el Estado o el municipio más chiquitito, sea parte en esa construcción. Cuando nos sentamos propios, cuando nos sentamos protagonistas, cuando nos podamos sentir que somos parte, creo que vamos a empezar a hablar en Argentina de un deporte que realmente pueda ser un factor de igualdad, ¿no? Desde el deporte social, en un deporte para todos. No tenemos que hablar de un deporte de alto rendimiento, ni un deporte social o comunitario, o un deporte como lo quieramos llamar. El deporte es muy amplio y creo que abre esa perspectiva y ese abanico de oportunidades para hacer mejor sociedad. Estos tiempos de pandemia, la tecnología, que estamos en etapa de transición, en un mundo que nos está dando una pelea bastante dura, que creo que nos tiene medio contra las cuerdas, como quien dice uno, ¿no? Porque nos vienen dando unos golpecitos bastante duros y la tecnología, cada vez una sociedad más individualista, una sociedad más de consumo netamente, en donde ya ver al vecino es una casualidad, ¿no? Entonces, estas cosas nos están sucediendo, hay que replantearse nuevamente. Y por eso digo, y vuelvo a lo mismo, en el club y en el club de barrio, no en el club, no digo que esté mal, pero digo en el club que tengo que ir a pagar una cuota para poder ir, sino el club que sale a la calle y me sale a buscar para que pueda estar como un chico, para que me puedan brindar las herramientas. Eso también existe en Argentina y está bueno que lo cuidemos y en donde el Estado más tiene que estar presente también. Así que, hay un montón de replanteamientos, un montón de situaciones que esta misma situación social que nos está llevando, esta pandemia, ojalá que nos deje alguna enseñanza, ¿no? Ojalá que nos enseñe a que tenemos que estar juntos, que tenemos que aprovechar estas oportunidades y que esto lo sepamos aprovechar para proyectarnos hacia adelante. Creo que una gran oportunidad, más allá de todo lo feo, porque la pandemia es toda fea, no tiene nada bueno, nada, digamos que realmente nos da una oportunidad para ser mejores. Y lo mejor de todo esto es que la oportunidad la tenemos nosotros en nuestras manos y va a depender de nosotros. Así que es una larga lucha que hay que dar y que creo que vale la pena. Perfecto. No sé si tenían las compañeras algo para aportar ahí sobre, un poco el disparador de Estado y deporte y las políticas y si hay un horizonte claro, si no. Adrián hablaba de la importancia de, por ahí, proyectos deportivos más largos, ¿no? Hablabas de 30 años. Creo que hasta ahora eso nunca sucedió. Quizá tiene que ver con la lógica, también, ¿no? Del recambio político y demás, y que es difícil de sostener algo así, ¿no? Como en general. Lamentablemente. Los cambios implican, transformaciones en la mirada también, y en la mirada puesta sobre el deporte. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, se hablaba de la AUH, ¿no? En el deporte también, o otros planes. Lo que sí se vio en la pandemia, ¿no? Que entiendo que esto de que es toda fea, es que sí, distintos espacios del deporte social, que cuestiono también el nombre, generaron estrategias, ¿no? Para reforzar por ahí cuestiones no tan deportivas, ¿no? Ollas populares, ¿no? Colaboración en alimentos o en elementos de limpieza. Ahí en la nuestra, Moni, hicieron un trabajo en este sentido, ¿no? Al inicio de la pandemia. Sí, fue rarísimo para nosotras porque tuvimos que reconvertirnos, digamos, ¿no? de organización deportiva a una que debía asistir lo básico. Y creo que eso le pasó a muchos espacios deportivos. De hecho, los clubes, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, que es el panorama que nosotras tenemos, pasó esto, ¿no? De abrir puertas para ollas, para entrega de alimentos y demás. Para nosotras fue dificilísimo, complejo, y aprendimos un montón. Porque nos encontrábamos, digamos, permanentemente estamos diciendo, nosotras no hacemos asistencia, y nos encontramos en un lugar de asistencia completa porque la situación lo requería, ¿no? Hay que pensar que en la Villa 31, como muchos barrios populares, el inicio de la pandemia fue la falta de agua, que es un problema recurrente que todavía no está solucionado, ¿no? No está solucionado del todo. Entonces fue un camino, sí, de aprendizaje. Yo entiendo que lo que construimos deportivamente o lo que hicimos en la cancha fue lo que nos dio fortaleza para lo que hicimos el año pasado, y seguramente tengamos que empezar a hacer de nuevo de aquí a poco, dado la crudeza del momento, ¿no?
tanto sanitario como social, económico, bueno, todo este contexto que es complicado. ¿Y cuál fue la fortaleza del deporte? Bueno, aprender a sostener el vínculo, ¿no? Cómo seguíamos sosteniendo ese vínculo fue lo primero para nosotras, lo primero importante. Cómo seguíamos siendo nosotras sin vernos en la cancha, sin una pelota, cómo seguíamos sosteniendo esa grupalidad que es nuestra fortaleza, que es lo mejor que tenemos, ¿no? Y pasamos, digamos, esa prueba y ahora vamos por otra, paramos los entrenamientos de nuevo, pero en el tiempo que pudimos volver a entrenar fuimos muchísimas más que antes. Entonces ahí hay un vínculo establecido que no lo rompe nada, ¿no? Yo, digamos, esto agregado a la pregunta, que no viene a cuento de la pregunta, pero pienso, porque la escuchaba a Emilce hablar del colectivo Doble Cambio de Vóley, siento que de un tiempo a esta parte también, por la popularización del feminismo en Argentina, por lo que viene ocurriendo con el movimiento de mujeres, hemos logrado, y no es poco, poner en agenda del movimiento de mujeres el deporte y el derecho al juego. Algo que antes del feminismo no lo miraba, pero ni de cerca, ¿no? Las más viejas que hace montones de años que batallábamos con esto, ni soñábamos que podíamos ser requeridas en lugares donde se habla de feminismo. Entonces, para mí, la popularización del feminismo del 2015 para acá fue enorme, y gran parte de eso sale una militancia de una cantidad de deportistas comprometidas con esto. Entonces, no es solo el Estado, creo que el Estado, claro que es importante el rol, como lo venimos discutiendo, que establecer políticas de Estado a largo plazo es muy complejo por los vaivenes de las gestiones políticas, pero hay un compromiso político de quienes habitamos el deporte. Y la verdad que eso es una fortaleza, pero gigantesca, y que la tenemos que empezar a ver con mucho optimismo. Una deportista que se compromete, que le importa la que tiene al lado, que tiene conciencia feminista, que tiene esa conciencia de género, una conciencia de clase, porque no es lo mismo ser feminista en cualquier barriada, en Moreno, en la Villa 31, o en Caballito, ¿no? O en Gualeguaychú, digamos. Hay ahí una tendencia a empezar a entender eso, y eso nos hace un movimiento cada vez más potente, y una conciencia política, digamos, ¿no? El no tenerle miedo a la palabra política en el deporte, creo que eso es fundamental. La política es la herramienta que tenemos para transformar y dar vuelta a todo esto que nos parece injusto. Entonces, experiencias como la de Doble Cambio, la nuestra, la coordinadora de fútbol feminista, montones de espacios, y sobre todo de generaciones jóvenes que están comprometidas con estos cambios en el deporte, ¿no? Entonces creo que, bueno, es auspicioso lo que viene, y me llena de optimismo eso, porque hace, no sé, 15 años, 10, no escuchábamos hablar a ninguna deportista desde estos lugares, ¿no? Con esta convicción, y creo que eso es importantísimo. Uh-huh. Emilce, hablamos del deporte, bueno, como política, ¿no? Apareció el deporte como derecho muchas veces en esta charla, y me sumo a lo que decía Moni recién para preguntarte si vos adentro de la cancha notás este cambio del que habla ella, de mayor compromiso político de las deportistas, si lo notás con tus compañeras, no sé, si pasa en otros países, jugaste afuera, si te pasa por ahí cuando te cruzás en el cenar con otras deportistas. Sí, veo ese cambio. Hace un montón de años también, como decía Moni, hace 15 años no salía, hace 10 años de la selección, y si bien luchábamos por esa igualdad, por tener los mismos derechos, por tener las mismas cosas que el masculino, hoy es diferente. Hoy ya no se deja pasar. No, bueno, ellos tienen resultados, no, ellos... Ya hoy escucho y veo a mis compañeras, ¿y por qué ellos tienen y nosotros no? ¿Por qué ellos tienen 2 canchas y nosotros no? Como siempre, nosotros entrenábamos en una cancha y los varones en 2, y siempre era menos para el femenino, y hoy ya veo ese cambio, el que todas saben que tenemos los mismos derechos. Y bueno, sobre todo acá en Argentina, porque en los lugares que yo jugué, donde el vóley ya es profesional, la diferencia es mínima. En Brasil, por ejemplo, son más importantes capaz que las jugadoras que los jugadores, por tener resultados, porque también es un país que necesita resultados, que busca los resultados para reconocer. Y las jugadoras de vóley tienen dos campeonatos olímpicos, o sea, son bicampeona olímpica,
y obviamente va a ser diferente, los sueldos son casi iguales o más que los hombres, pero acá en Argentina es mucha la diferencia y ver ese cambio también anima a que vayan, porque justamente ahora en la selección y en todos los clubes hay jugadoras mucho más jóvenes, cada vez se juega al vóley, se llega al vóley profesional o al vóley competitivo de alto rendimiento mucho más joven, y es que escuchen o que vean eso ya, que tengan ya una visión diferente a la que teníamos nosotros, de que teníamos que esperar o callarnos o no poder decir nada. Ellas ya vienen con otra, es otra visión. Bien, en tu caso, esto de ver el deporte como un derecho, de tener una mirada política sobre tu propia práctica, sobre tu trabajo, ¿tuvo un clic o siempre lo observaste de esa manera? ¿Como el vóley como trabajo? No, el deporte como política, digamos, como una política, una mirada política sobre el deporte. ¿La tuviste siempre o por ahí es algo que fuiste modificando con el tiempo, esto de que sea un derecho, de la igualdad de oportunidades? No, para mí fue siempre, siempre el derecho a poder hacer lo mismo. Por eso le digo, desde chiquita cuando yo jugaba al fútbol y pensaba que por qué no podemos tener nuestro propio equipo, por qué no podemos hacer nuestro propio campeonato. Y bueno, siempre fui pensando de esa forma. Obviamente era diferente, era más difícil. Moni sabe mucho más que yo, obviamente, está hace mucho más años, pero ver también hoy jugar a mi hermana en el fútbol profesional, una cosa que yo quería hacer y tuve que cambiar de deporte para llegar a la selección o ser profesional, porque en la época que yo jugaba tampoco era como que el fútbol era mucho menos que el vóley, el fútbol femenino, como que no nos daban importancia, no teníamos, o sea, ni siquiera un viático. El vóley estaba más habilitado para las mujeres, ¿no? Claro, vos jugás al vóley porque sos niña y los varones juegan al fútbol, perdón. Y cuando yo tenía 16 años, llegué a Belgrano de Córdoba, yo quería jugar al fútbol, quería vestir la celeste y blanca con el fútbol, mi pasión es el fútbol. Llego acá a Formosa ahora cuando voy y juego al fútbol, ¿no? El vóley. Pero bueno, tomé el deporte y al vóley como una forma de vida y me fui enamorando también del deporte después, lo pude hacer de forma profesional en el exterior, pero hoy ver a mi hermana que pudo llegar a cumplir ese sueño, que estar en la selección, jugar hoy en AFA, para mí es algo increíble. Hablamos de Yani Sosa, ¿verdad? Que es arquera de Racing, bueno, estuvo en la última gira de la selección, no pudo jugar por el positivo de COVID, pero bueno, ahí está ocupando el arco en Racing y seguramente ya tendrá otra chance en Argentina, cumpliendo un poco el sueño de la hermana también, entonces. Bueno, para ir cerrando, primero, bueno, gracias a Proyecto Capacitación Lasarte, que dice acá en Santiago del Estero, nos está siguiendo desde allá, somos 3 mujeres activas dentro del ambiente del fútbol, intentamos ganar espacio para llevar adelante proyectos, estamos conscientes que para dar oportunidades debemos estar dentro de la gestión, nos cuesta muchísimo. Moni, vos de esto sabés algo. Sí, no sé si sé, pero hay que estar adentro de la gestión. Completamente de acuerdo con eso. Y me parece que traemos aire fresco, que esos varones deberían dejar de vernos como una amenaza. Lo que pasa es que lo que amenazamos son privilegios, ¿no? Privilegios que sostienen hace siglos. Entonces pensar, digamos, que las cuestiones de género, el feminismo no es una cuestión de mujeres únicamente, sino un gran aire fresco para empezar a ver la vida de otra manera, ¿no? Y también discutir el poder de otra manera. Así que alentar a las compañeras en eso, ¿no? Lo dijimos tantas veces, nosotras no pensamos en una AFA paralela, pensamos en mujeres que conduzcan la AFA, o compañeros con perspectiva de género, compañeros y compañeras con perspectiva de género. A veces no alcanza solo con ser mujer, ¿no? Hay que empezar a mirar la vida con otros cristales, y el feminismo nos ha enseñado mucho en relación a la fuerza de lo colectivo, la fuerza de la grupalidad,
y me parece que ahí está nuestra potencia, ¿no? Así que es el gran desafío que tenemos por delante y por ahí vamos. Bien, Natalie Tachino, primero Nancy Boyanowski me manda saludos, a Moni desde Tucumán, dice mi admiración por Mimi, y Natalie Tachino deja una pregunta que me parece que está buena y también para sumarte, Lisa, acá a este tramo de la charla, dice, ¿qué tan complicado es desarrollar actualmente políticas deportivas de largo plazo en países con tantos cambios a nivel de gobierno? Como lo hizo Colombia, dice, desde mediados de los 90 nos está siguiendo desde Lima. Ojalá tuviera la respuesta. No la tengo. Creo que sí, justamente, perdón, pero estamos acá mirando, mirando también la de los bebés. Creo que el debate... No escucho, mami. Claro. Un segundito, hijo. No escucha, pero bueno, solo puedo decir que no tengo la respuesta. Desarrollar políticas de largo plazo creo que debería ser un compromiso. El deporte, creo que Adrián lo mencionaba, el deporte es un desarrollo progresivo. Un niño o una niña que ingresa, digamos, a una práctica deportiva desde 5 o 6 años, incluso hay algunos que ingresan antes, bueno, tienen que poder hacer una trayectoria, digamos, después quieran o no quieran ser profesionales, ¿no? Como lo vemos en otros países en donde las escuelas también tienen integrada la práctica deportiva de una manera mucho más integral y no como educación física solamente como una actividad secundaria, ¿no? Digamos, hoy por hoy me parece que ahí también está también el desafío, como también otros espacios como los espacios educativos, las escuelas, las otras instituciones, incluso las universidades integran el deporte, digamos, como parte de la currícula de aprendizaje general, en donde, digamos, ahí se revaloriza también ese espacio, ¿no? Y no que sea, bueno, el torneo, si no existieran, vos lo mencionaste, los bonaerenses, el Evita, en fin, si no existieran esos espacios, como que la escuela queda como hay escuelas que quedan muy rezagadas. Yo que crecí en el interior, en Neuquén, bueno, educación física una vez, y las chicas tiraban la pelotita en un cesto y ya está, digamos, si vos no podías ir a un club, no había desarrollo del deporte. Creo que la mirada con el deporte tiene que sí, exceder meramente el club y tener una mirada, una visión un poco más amplia. Y creo que también el deporte como vehiculizador de ciertas transformaciones, en especial con relación al género, está también cada vez ganando mucho más espacio para eso, ¿no? Para dar esos debates que está planteando Moni con relación a la incorporación, a la integración de las mujeres en los distintos espacios de decisión, de participación, de acceso a becas deportivas, de salarios igualitarios, en fin, estrategia de prevención de violencia contra las mujeres, que muchas veces es también los motivos por los que las mujeres no practican deportes, en fin, creo que hay que ir ahí en una mirada más integral y es difícil el largoplacismo en países como los nuestros, lamentablemente. Uh-huh. Adrián, sé que te formaste en Venezuela y en Cuba, ¿no? En este sentido, no sé si en esas experiencias viste algo que por ahí está bueno y acá todavía no se desarrolló, si se puede desarrollar acá o no, ¿qué te gustaría copiar? Son países que le dan importancia al deporte, ¿no? Sí, realmente. Realmente se ha transformado. El deporte es esa herramienta de transformación social, ¿no? Y así se lo ha considerado. Así que en esos procesos, bueno, uno por ahí tuvo la oportunidad de vivirlo. Y en Cuba particularmente, no solamente por formarnos en Cuba dentro de un sistema muy especial, ¿no? Que por ahí tiene sus diferencias con el nuestro, en su concepción general, pero sí nos dio la oportunidad de poder incluso formarnos estudiando la carrera de Educación Física y Deporte con otros becados también que veníamos de 89 países, ¿no? O sea que imagina, compartir un aula, hablar de deporte, del deporte social, del deporte de alto rendimiento, como concepto común, para ser aplicado en cada uno de esos países con las mismas características, por eso que el deporte es tan universal, ¿no? Y uno se lleva esa visión, no sé, de buen ejemplo, estar en un aula con alguien del Sahara Occidental, o con alguien de Namibia, o con alguien de Mozambique, o alguien de Colombia, o alguien empezar a compartir experiencia de cómo funciona su sistema y el por qué, y empezás a ver que las debilidades terminan siendo siempre las mismas,
y que en esos resguardos, cuidados, y yo lo llamo hasta egoísmo, de cada uno de los sectores, que tenemos el deporte muy sectorizado, ¿no? En donde cada quien se ocupa de su parte, y siendo su parte la más importante sin mirar para el costado, ¿no? Sin entender de que para esto es necesario que nos veamos como un todo, ¿no? Integrados totalmente, y que sea integrador a su vez, ¿no? En ambos sentidos. Así que en estas experiencias uno se lleva mucha riqueza de todos esos espacios, y que creo que comparto el criterio también de Mónica, de decir de que es viable, es posible hacerlo. Totalmente confío que se puede hacer. Hace falta voluntades, hace falta una toma de conciencia, sobre todo una conciencia social, que es muy importante. No solamente los deportistas que están dentro de la cancha, sino todos los que estamos afuera, en diferentes espacios de la dirigencia, el personal técnico, el acompañamiento. Bueno, todos los espacios hay que empezar a cuidar y empezar desde abajo hacia arriba a conformarlo, ¿no? Y en donde creo que es fundamental esto, y empezar a pensar en un sistema. Y que en el deporte no puede ser solamente de un periodo de gestión, ¿no? De un gobierno. El deporte tiene que salir de esa estructura. El deporte, la cultura, la educación, no lo podemos hacer por criterios partidistas. Digamos, yo tengo un criterio muy particular, pero digo, hubo mucho retroceso en los últimos años en materia deportiva, en políticas deportivas, no estoy hablando partidarias, sino deportivas. Hubo un retroceso tremendo, que hoy estamos volviendo a empezar, ¿no? Y volviendo a empezar en una pandemia. Imagínate todo lo que nos retrasa. En esto, por eso digo, el deporte tiene que tener objetivos. Yo tengo que saber la estructura básica, digamos, yo estoy en el deporte municipal, ¿no? Que es la estructura base de un sistema, de los cuales no siempre participamos en poder pensar y proponer. Entonces, si a nosotros en las bases no nos toman en cuenta para opinar, y que son donde se desarrollan las actividades, es muy difícil que podamos hacer un deporte federal y para todos. Eso que está en la ley, que es el Consejo Municipal, el Consejo Provincial, el Consejo Nacional del Deporte, en donde todas las voces son parte y todos son protagonistas, eso no existe en Argentina. Es muy difícil pensar así. Entonces digo, se puede, sí se puede, hay que dejar un poquito los egoísmos, pensarnos un poquito más allá y hacer un plan en donde todos tengamos objetivos. Me encantaría en nuestra unidad de base, en un municipio, saber qué es lo que me corresponde hacer y cómo mi pequeño aporte puede tributar a un sistema nacional. Quiero sentirme parte, ¿no? Eso hoy no nos pasa en nuestro sistema nacional. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas para debatir, y como decía Mónica, sería muy lindo empezar a armar un foro del deporte social, empezar a armar otras cosas, a repensarnos, porque realmente nos hace falta, y escucharnos, que es lo más importante. Sí, bueno, celebramos este espacio, ¿no? En ese sentido, venía pensando que esta tranquilamente podría ser una mesa de discusión para pensar también políticas públicas, obviamente, con, bueno, integrantes de todos los espacios, ¿no? También de espacios diversos, de adentro y de afuera de la cancha. Gracias a Luis, que está del otro lado, dice desde Guaminí, provincia de Buenos Aires, Luis Noriega. Raquel López dice, bueno, desde Puerto Madryn, un abrazo. Directora técnica de boxeo, quería saludar y comentar que desde ahí están tratando de trabajar en conjunto con todos y así poder incorporar a las femeninas en esto que es tan hermoso como el boxeo. Un gusto y felicitaciones al panel. Y cierro con una pregunta de Zaira, si les parece, como para ahí ya también no molestarlos y molestarlas más. Ella habla de esta división en el deporte entre masculino y femenino, ¿no? Y la aclaración que lleva cada vez que mencionamos, en general el femenino, ¿no? Porque aparece como el vóley o el fútbol, como si es masculino es como lo universal. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Pregunta en este sentido. Y nos parece que el reflejo de cómo se estructuró el deporte hasta acá, ¿no? Una gran estantería absolutamente binaria y que incluso sirvió para generar sentidos comunes de qué sería ser varón y qué sería ser mujer, ¿no? El varón que es hábil, fuerte, rápido, y las mujeres que no tanto. Por eso nos inventaron pelota al cesto, ¿no? Un deporte con unas reglas particulares, como si nuestros cuerpos no pudieran hacer mucho más que eso, ¿no? Y lo inventaron en Argentina. Por suerte ahora es cestobol y cambió reglas, ¿no? Sé que hay muchas compañeras que lo juegan y lo disfrutan. Pero cuando sí, y tiene presidenta, la federación tiene presidenta mujer, Moni. Cuando pensás en eso es terrible, ¿no? A mí me parece que, como hablaba antes del feminismo como un gran aire fresco, me parece que cuando empezamos a discutir cómo rompemos el binarismo en el deporte y la gran militancia que muchos deportistas trans tienen en este sentido, es donde hay que poner el oído y empezar a caminar, ¿no? Es un camino de construcción enorme.
pero me parece que va por ahí, ¿no? ¿Qué pensamos cuando pensamos en las corporalidades trans en otros cuerpos? ¿Qué cuerpos entran a la cancha, cuáles no? Y pegarle una patada, digamos, a eso, ¿no? Porque es cierto que cuando se nombra el deporte solo parece que eso habla de varones. Y cuando hablamos de nosotras o disidencias, se tiene que hacer la aclaración. Me parece que el deporte es uno, y que están en nosotros, bueno, empezar a transformar y dar vuelta a ese paquete, ¿eh? También uno de los grandes desafíos que hay por delante. Bien, bueno, ya se nos hace la hora, imagino que todos irán, bueno, a cenar y demás, también quienes están del otro lado. Agradecerles, muchísimas gracias por esta mesa. Dije mal el nombre de Sarina, le dije Zaira y es Sarina, así que pido disculpas públicas. Bueno, nada, agradecerles mucho, creo que estuvo buenísimo, hay un montón obviamente de preguntas que quedan en el tintero, pero que estuvo súper interesante ahí con la participación también de un montón de personas del otro lado, a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. Así que, bueno, no sé si quieren dejar alguna reflexión, algún mensaje, alguna mirada hacia el futuro también como proyecto del deporte, del espacio que les compete, o bueno, o como deseo, ¿por qué no? Bueno, abro el micrófono y escuchan música de niños de fondo, que está mi hijo. Agradecer el espacio y bueno, y ojalá de verdad se pueda construir un deporte más igualitario. Creo que estamos en un momento que no hay que desaprovechar, en especial, como dice Moni, bueno, repensar y aprovechar este momento en el que los movimientos y las nuevas generaciones están tomando también y revalorizando el deporte como un espacio de lucha también y de lucha política, y creo que ahí está también la clave, ¿no? Y bueno, eso. Y agradecer el compartir este espacio con gente tan grosa, con Emilce también, Adrián, bueno, muy interesante, muchas gracias. Gracias, Lisa. Y voy en la misma línea de Lisa y solo agregar que ojalá sea puntapié inicial para que encontremos un espacio de debate profundo con respecto a estas prácticas deportivas y cómo generar políticas públicas, ¿no? Me parece que eso, ¿no? Y esperar que esta unión de deporte y feminismo no se separe nunca. Y un gusto gigante por conocer también a Emilce, que sé de Doble Cambio, pero no nos conocíamos así, y Adrián, bueno, nada, el paso por Gualeguaychú, ojalá que nos podamos volver a encontrar pronto. Bueno, yo también quiero agradecer por la invitación, por conocerlas, aprendí muchísimo conocerlos. La verdad que como espero que siga este cambio y que sigamos avanzando nosotros también en el deporte y podamos tener todos los resultados que queremos y poder no diferenciar, como es el deporte es uno. Y bueno, esperemos que eso suceda. Bien, Emilce, ¿cómo sigue el calendario? ¿Dónde nos preparamos para alentarte ahora con la selección? ¿Cuándo? Y ahora viene la primera parte, que son amistosos en Francia. La lista no está, todavía no dieron la lista, así que no sabemos quién viaja. Así ahora estoy ahí enfocada a ver si estoy en la lista o no, y después siguen los Juegos Olímpicos. Perfecto, bien, nos preparamos para Tokio 2020, que va a ser en 2021 entonces. Sí. Bueno, Adrián, muchas gracias también a vos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por esta posibilidad de poder compartir. Creo que nos quedan muchas cosas en el tintero todavía por seguir, sacando un poquito y romper, poner estas cosas que no han llevado a tantas costumbres, ¿no? Y que en realidad nos han generado muchas desigualdades en el tiempo. Y creo que ahí es donde está el gran desafío, en repensarnos, en volvernos a encontrar, como hablamos, ¿no? Diseñar esas políticas públicas que nos permitan tener desde una perspectiva de género, tanto de la gestión que nos toque hacer, ¿no? Como la oferta que le hagamos a cada uno de nuestros participantes en los diferentes deportes, ¿no? Creo que nos quedan muchas cosas. Tenemos que salir a romper paradigmas, creo que hay que romper con las estructuras. Y ahí las palabras claves que hablamos hoy, la conciencia, la sensibilización, la participación, la solidaridad,
bueno, la integralidad, esta igualdad, ¿no?, que nos genera como factor el deporte, creo que son fundamentales. Así que muchas gracias por la oportunidad, por permitir este debate, por compartirlo y porque ojalá sea el puntapié inicial que nos permita darle más profundidad y continuidad, ¿no?, que creo que es lo que nos hace falta. Bien, bueno, deja un saludo a Lorena Blanco de San Luis, Villa Mercedes, agradece la charla, Jessica Forestier de La Pampa, bueno, de Tucumán, gracias Sergio Rodman también, un abrazo a todos y todas las que estuvieron del otro lado. Nos vamos a volver a encontrar, estos conversatorios siempre son los miércoles a las 19, así que bueno, nos vemos la semana próxima, un abrazo muy grande y gracias.